Día Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle de inicio el tema futbolero. Quinto partido. Es un talón de Aquiles en todos los mundiales que ha habido en México, estos 70, 86. Le mandó la felicitación la semana antepasada, que fue la presentación en Los Pinos a la selección mexicana, la buena suerte. Pero de inicio, ¿qué se está haciendo? ¿Qué ha platicado con Rommel, que le sabe al tema de los clavados, pero al del deporte, con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, con el Vasco Aguirre? ¿Qué podría hacerse para que se dé este quinto partido que hace falta? Dicen que el séptimo sería la Copa del Mundo, pero pues por lo menos el quinto partido, doctor. Bueno, eso le corresponde obviamente a la selección, a su entrenador, a todas y todos los mexicanos que le deseemos suerte a la selección, pero les corresponde a ellos. Y por supuesto todo el apoyo que tienen del pueblo de México. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El fútbol es pues el deporte más importante de nuestro país. Si estuviera aquí el presidente López Obrador, estaría hablando de béisbol. Pero la verdad es que si uno pregunta en todo México, pues las niñas, los niños, el deporte favorito es el fútbol. Entonces, ¿qué queremos hacer con el Mundial? Además, obviamente, de apoyar a nuestra selección, desearle la mejor de las suertes y estar siempre cerca a todas y todos los mexicanos. Que el fútbol sea una fiesta en todos lados y que además deje un legado. ¿Qué legado puede dejar el fútbol? La importancia de hacer deporte, el que haya canchas en distintos lugares del país, el que haya torneos permanentes de fútbol de niños, de niñas, en las escuelas, porque la idea de lo que presentó Mario Delgado para las escuelas no es que se celebre solamente un año, sino que sea ya todos los años. La idea que plantea aquí Rommel de que haya canteras, así le dicen en los Pumas, semilleros de fútbol para niños, para niñas en todo el país, pues es un legado que podemos dejar, más allá de los partidos de nuestra selección y del propio mundial. Lo importante es que quede un legado deportivo en nuestro país que sea más allá de la propia competencia, sino el jugar en equipo en todas las escuelas y en todos los lugares. Por eso es este mundial social que estamos desarrollando y que después del mundial pues quede todavía el amor por el deporte y que sigamos jugando fútbol, todas y todos, que sean parte ya de nuestras vidas. Por eso es todas las actividades que estamos planteando alrededor pues de este mundial, donde los ojos del mundo van a estar en la inauguración en nuestro país y los ojos del mundo van a estar aquí durante todos los partidos que se desarrollen. Y lo que van a ver pues es un país grandioso, con una herencia cultural enorme y con mexicanas y mexicanos trabajadores que siempre salen adelante y que además construimos siempre un país, sobre todo ahora, más justo, más libre, más democrático. Eso es lo que se va a mostrar al mundo entero. Y además, pues dejarle a las niñas y a los niños un legado muy importante. Y a nuestra selección, pues siempre la mejor de las suertes y la mejor energía. Perfecto. Cambiando de tema, ahora en el tema político, el día de ayer France 24 y también BBC repuso una entrevista, si no recuerdo, al primer ministro de Inglaterra, donde pues destaca su labor de usted, que se para muy temprano, 5 de la mañana, pues tiene reuniones de seguridad, tiene temas para una mañanera de poco más de una hora. ¿Qué opinión le merece justamente ese tema? Digo, es una cadena importante, BBC es la líder del mundo de noticias, hablando de mundiales, y va France 24 que reproduce esta entrevista que le hace, le hacen al primer ministro de Inglaterra, de Canadá, que le hacen. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Pues primero agradecerle las palabras al ministro Carney. La verdad es que cuando vienen visitantes, primeros ministros, presidentes, presidentas a nuestro país, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario. La sola entrada a Palacio Nacional, lo que representa la historia de México, el palacio que fue iniciado en la época de la colonia, pero cuando platicamos
la herencia cultural y dónde se construyó, dónde era la casa de Moctezuma, lo que representaron los mexicas y los pueblos originarios, los llevamos por los salones, lo que implica cada uno de los salones de Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera, y de aquí muchas veces se les lleva al Museo de Antropología o al Templo Mayor, si solo visitan la Ciudad de México, entonces quedan maravillados de nuestro país y por supuesto del proceso que está viviendo México. Entonces yo agradezco las palabras del ministro Carney, también se fue muy impresionado el presidente Macron de Francia, y la verdad es que es así, México es extraordinario y lo que tenemos que darle al mundo y el proceso que estamos viviendo pues es único. Ya entrando en temas de la política mexicana, también en el caso de Inglaterra, pues hay acusaciones ahora en contra del señor Salinas Pliego por el tema de espionaje. Por ahí hay un artículo que habla justamente de ese tema, no sé si lo pudo consultar o lo ha podido consultar, donde pues implican el tema de Salinas Pliego ahora con el tema del espionaje, en el tema de, justamente desde Inglaterra. Sí, lo leí en los medios, sí tiene una demanda ya, también en Estados Unidos. Aquí el tribunal lo leí también hace poco, había o el grupo Salinas, vamos a decir, porque más allá de la persona, el grupo Salinas se había hecho un asunto jurídico en un civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque pues estaba la pandemia. Entonces recientemente el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, pues ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York. Pero pues son asuntos internacionales que no tienen que ver con México. Aquí en México, pues la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada, una resolución que, como hemos platicado, pues venía desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y había quedado en los tribunales hasta que finalmente viene una resolución de la Corte. Entonces, pues sí, eso son hechos. Ahora sí que hechos. Y ya para finalizar, el contexto de Estados Unidos, ayer hubo una declaración del presidente Trump que ha causado revuelo, ese tema de la supuesta intervención en México. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación
ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces, no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras, eso es otra cosa. Entonces, y vamos avanzando además. Ya para finalizar, pues sí me gustaría tocar dos temas que están contrapuestos. Uno, hay una encuesta, que es creo que la casa de encuestas, que tiene pues un resultado de usted, la popularidad se le mantiene, si no me recuerdo, 70%. Ah, sí, ahí hay una del Heraldo, a ver, nomás para que a algunos les dé un poquito de coraje. Sí. Y esto contrasta con el anuncio de la siguiente marcha para el 20 de noviembre de este grupo que se manifestó el fin de semana, doctor. Pues vamos a ver lo de esta del 20 de noviembre, ¿no? Yo creo que, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo, y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que hacen el Plan de San Luis Madero, para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Y ahí da inicio la Revolución Mexicana. Un año después, Porfirio Díaz tiene que renunciar, irse al extranjero, se elige a Madero como presidente de México y año y medio después viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Entre otros, promovido por el entonces embajador de Estados Unidos, Wilson. Y viene un periodo de guerra civil en México, hasta que Carranza llega con un desenlace después también doloroso, porque viene el asesinato de Villa, de Zapata. Entonces, por eso nosotros siempre hemos luchado pacíficamente, porque las guerras dejan mucho dolor, la violencia deja mucho dolor. Entonces, cualquier manifestación que se haga en nuestro país, pacífica, nadie quiere la violencia, nadie. Y bueno, ahí está la encuesta, porque dicen que con toda esta campaña que hay en redes, que ya perdió la presidenta. No, la gente es muy listo, el pueblo de México, muy inteligente, la gente sabia. Y por más campañas que haya, pues sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo. Y no solamente hay muchos que apoyan la transformación, muchos empresarios que apoyan la transformación, muchas clases medias que apoyan la transformación y gente humilde que apoya la transformación, jóvenes, niñas y niños también, pero esos no votan, ¿verdad? Pero jóvenes que apoyan la transformación, adultos mayores. Es una fuerza muy grande la de este movimiento y esa no va a desaparecer por una campaña en redes sociales. Y pues esta es una encuesta que se tomó apenas. Y ya para colgarme con el doctor Kesenovich, ahorita que andamos en San Juan Ixtayopan y en Tláhuac, hay un tema ahí con el tema de las vacunas, por ahí no se están dejando vacunar a los que tenemos menos de 60, a ver si le pueden echar un ojito por ahí más, por favor. Gracias. Para que se vacunen los de menos de 60. Adelante, vamos con más preguntas. La compañera. Gracias, presidenta. Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. En torno al Mundial, preguntarle cómo se va a garantizar la seguridad de los asistentes. ¿Va a haber despliegue de fuerzas federales, del Ejército, policía local? ¿Cómo sería este operativo? Ya está trabajado lo de seguridad, lo vamos a presentar en otra ocasión,
pero ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando. Gracias, presidenta. En torno a la marcha del sábado pasado, hay participantes que están manifestando que Morena envió algunos grupos de choque para generar esta violencia que se registró aquí a las afueras de Palacio Nacional. ¿Qué podría opinar al respecto? No, ayer mostré las fotografías de esos grupos, no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, de manera pacífica. Ayer decían cómo ella que se manifestó de joven en el movimiento, pues nos manifestamos siempre de manera pacífica. Entonces estos grupos golpeadores que tiraron la valla, pues no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Cientos de veces se llenó el Zócalo. Marchamos cientos de veces por el centro histórico. No se cerraban las tiendas, porque ya la gente sabía que no había violencia, que no había… es más, había más ventas, porque llegaba mucha gente. Pues ni se cerraban los negocios, era una vida normal mientras transcurrían aquellas movilizaciones de protesta contra la antidemocracia, el autoritarismo, para que no hubiera fraudes electorales, para que el petróleo fuera de los mexicanos, que no se vendiera. Todas esas manifestaciones que iniciaron con nuestro movimiento en el 88 con el ingeniero Cárdenas, los éxodos por la democracia de López Obrador, cuando hicieron el fraude electoral para presidencias municipales en el 91, se marchó en aquel entonces desde Tabasco hasta la Ciudad de México de manera pacífica. En el 94, cuando le hicieron el fraude electoral para la gubernatura de Tabasco, ahí Rosa Isela era compañera suya porque era reportera entonces, ella ahí se fue convenciendo del movimiento porque ella marchó también desde Tabasco, pero como reportera, haciendo la crónica de aquellas movilizaciones. Y después de eso, movilizaciones y movilizaciones en todo el país, todas de manera pacífica, no se rompía ni un vidrio, no se pintaba ni siquiera los monumentos históricos. Yo recuerdo cuando estudiantes que hicimos una movilización al Zócalo, cuando el movimiento del CEU en 1987 nos decían, porque íbamos marchando y nos decían los compañeros, ya llegamos al centro histórico, no vayan a usar spray, no vayan a pintar porque son monumentos históricos. Entre todos los estudiantes nos decíamos eso, pues porque es el patrimonio cultural de México y no se pintaba. Y fue un movimiento triunfante que echó para atrás las reformas de Carpizo entonces. No aumentaron las colegiaturas de la UNAM porque querían aumentar las colegiaturas y las cuotas en la Universidad Nacional. Muchísimas marchas, incluso cuando querían privatizar el petróleo con Calderón en el 2008, me tocó coordinar un movimiento que le llamamos las Adelitas del Petróleo. Éramos 15 brigadas de mujeres y cerramos alrededor del Senado de la República. Llegábamos temprano, nos íbamos en la noche, mujeres
movilizándonos para defender el petróleo. Entonces, Calderón mandó a la Policía Federal. A ver si por ahí hay alguna fotografía, debe haber en las redes sociales. Mandó a la Policía Federal, puras mujeres, porque como éramos mujeres, pues les estoy hablando de 20,000 mujeres, 25,000 mujeres, quizá más, que no queríamos que se privatizara y que pedíamos que hubiera primero foros de discusión, que por cierto se logró que hubiera foros de discusión en el Senado de la República. Entonces nos querían reprimir, porque llegaron, les decíamos robocops, porque venían vestidas de todas, la Policía Federal, mujeres, de sus trajes con rodilleras, escudos, cascos, toletes. Entonces, aquí no sé si fue en 5 de mayo, creo que sí, y Eje Central, estaban estábamos un grupo de mujeres, me llaman por teléfono y me dicen, es que vienen hacia acá ya las robocops a querernos desalojar. Entonces regresamos al lugar y nos sentamos en el piso, agarradas todas de las manos, y empezamos a cantar el himno nacional. Y se retiraron las policías. Fíjense la diferencia. Es un movimiento pacífico en contra de la privatización del petróleo, pero nosotros nunca fuimos a golpear a una policía nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos. Y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo. Me tocó tocar miles y miles y miles de casas. Tocábamos, buenos días. Entonces decíamos, venimos de parte del licenciado López Obrador, queremos darle una información. Sí, cómo no. Pues mire, fíjese que quieren privatizar el petróleo es de los mexicanos. En 1938 una expropiación, 1917 la defensa de los recursos naturales, ahora que viene el 20 de noviembre, para la nación. Y mire, estamos tomando firmas para que se haga un referéndum para ver si se privatiza o no el petróleo, porque lo está proponiendo Calderón. Ah, sí, cómo no. ¿No quiere firmar? Sí, por supuesto. O no, no estoy interesado. Pero así pues fuimos convenciendo y se juntaron millones de firmas. Después no quisieron que se hiciera referéndum. Entonces hizo la movilización pacífica y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, si los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia, que ayer vimos, que no voy a repetir aquí en la mañanera, no está bien. Entonces, además, la verdad, quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, la gente no le gusta, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo creen que van a hacer del movimiento quienes hagan violencia? No, nunca. Nosotros, me tocó en el CCH Sur, yo entré al CCH Sur a finales del 77, ya tengo mis añitos, y había porros entonces. Entonces, cuando iban a venir los porros, nos organizábamos los estudiantes, hombres y mujeres, y salíamos a decir, no, aquí no pueden entrar. Y no entraban, pero pacíficamente. Entonces, la organización debe ser pacífica, siempre hemos luchado de manera pacífica
y jamás vamos a estar a favor de la violencia, jamás. Eso enarbola el movimiento al que pertenecemos. Lucha pacífica, movilizaciones pacíficas. Gracias, presidenta. Preguntarle por otro lado si ya tiene algún reporte de estos narcobloqueos que se registraron en Michoacán. Ya tiene, bueno, por estos operativos en contra de un cártel, del cártel Jalisco, es la información que se dio a conocer. ¿Tiene alguna información, algo nuevo que reportar al respecto? Lo informaron en el gabinete, lo informaría el gabinete de seguridad. En este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del ejército y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo pueden informar con más detalle el gabinete de seguridad. Gracias, presidenta. También se dio a conocer estos señalamientos que fueron colocados aparentemente por elementos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la zona de Tamaulipas. ¿Tiene algún reporte sobre esta información? A ver si pones el comunicado de Marina y Relaciones Exteriores. Dice, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, informan que el día de hoy, derivado de un reporte, personal naval localizó y retiró de manera preventiva 6 letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional. De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Marina, el hallazgo se dio tras un reporte recibido y durante las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Bronzeville, es decir, se hizo una consulta al Consulado de México en Bronzeville, no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido comunicación sobre este incidente con la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas iniciará las consultas técnicas necesarias para esclarecer cabalmente el incidente, así como realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas, de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países. La CEMAR y la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendan su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes. Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la playa Bagdad. Primero se consultó al consulado, luego a la embajada. No había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial. Se retiraron los letreros, después un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos, pero como nos explicó el almirante, el río pues va cambiando su cauce, se va solvando y de acuerdo con el tratado pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial. Entonces, en eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, pues exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas, ya cerca del Golfo. Gracias, presidenta. Por otro lado, el gobierno de Canadá lanzó una alerta también para que sus ciudadanos no visiten 3 estados de aquí de México. ¿Su gobierno ya tiene conocimiento de esta alerta? Antes era Estados Unidos. Pues ahora llegan Canadá. muchísimos turistas canadienses, muchísimos. 11% más de turistas canadienses. O sea que van a seguir llegando. México es hermosísimo. Y estas alertas… Pues vamos a averiguar con la Embajada de Canadá, pero
no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país. Gracias, presidenta. Ya finalmente, hace unos días se dio a conocer una información de un atentado en contra de la embajadora de Israel aquí en México. Ella todavía hace unos días salió a decir que sí, que México intervino para que no se llevara a cabo este atentado en contra de Irán. No sé si usted tenga información. Lo informó en reciente. su momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hubo participación del gobierno mexicano. Entonces, ¿esta información que ella dice es falsa? Bueno, no voy a entrar en debate con la embajadora. Nosotros nos guiamos pues por la información interna y no participó ni Secretaría de Seguridad Pública ni ninguna otra instancia del Gobierno de México. Gracias, presidente. Ay, a ver, de este lado, vamos a ver, de este lado. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el Mundial Social, saber cuál es el presupuesto que se destinará para las siguientes actividades. Vamos a… no es tanto presupuesto como organización. Se va a dar un presupuesto en apoyo a Jalisco, Monterrey y Ciudad de México. Estamos definiendo cuánto exactamente para el próximo año, a principios, pero la mayoría de estas actividades no requiere un presupuesto mayor. Por ejemplo, la reparación de canchas, pues iba a tener una parte de presupuesto CONADE, pero se hace también con los municipios y con los estados de la República. Entonces, realmente no estamos hablando de gran presupuesto, sino sencillamente de los presupuestos de las propias instituciones que ponemos juntos para poder organizar. ¿Sería un presupuesto? Como parte del presupuesto público que se aprobó en la Cámara. ¿Ya está considerado en el Sí, paquete? ya está considerado. ¿Se tiene alguna estimación? Pues no sé si tengamos una estimación del presupuesto, pero estamos hablando, no sé, de 200 millones de pesos, algo así. No es así el gran presupuesto, es más bien todo el gobierno haciendo y organizando actividades relacionadas con el Mundial. Muy bien. Y en materia de salud, además de lo que se presentó, ¿se tiene considerado algún plan preventivo para la transmisión, para evitar la transmisión de enfermedades, sobre todo en aquellos estados donde hay algunos repuntes, por ejemplo, de sarampión? ¿Quieres informar de lo del sarampión, por cierto? ¿Quieres? Bueno, en primer lugar, en las medidas sanitarias de regulación sanitaria hay todo un plan de atención e incluso también centros a donde podrán acudir las personas que visiten el país o que tengan algún evento en su salud. Ese es el primer comentario. En lo que tiene que ver con el brote de sarampión, el brote de sarampión está en proceso ya de contención. En Chihuahua ya hay días donde no tenemos casos, tenemos 4 casos activos en una semana y realmente en el resto del país hay 6 estados que todavía tienen casos de sarampión, sin embargo en un número mucho menor que lo que se tenía en un principio. Oscila alrededor de 15 casos hasta tener a veces en suma total 64 casos de sarampión activos. Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario. También estamos avanzando en las otras situaciones que puedan tener un riesgo sanitario, de tal manera que para cuando sea la Copa Mundial, todos aquellos que visiten tendrán la seguridad de que su salud será atendida y que estarán todas las medidas sanitarias necesarias para no tener problema durante ese periodo. Gracias. Presidenta, sobre el amago de la CENTE de boicotear las actividades del Mundial,
¿Qué acciones preventivas se han considerado para evitar que esto suceda, no solo por parte de la CENTE, sino también por parte de alguna otra organización? No va a suceder. Hay diálogo. ¿Y cómo ha avanzado el diálogo a partir de los bloqueos de la semana pasada? Ya se puede informar en otra ocasión si quieren, todo el tema de todo lo que se le ha dado a los maestros, quién paró la última vez, en fin. En otra ocasión con gusto lo informamos. ¿Se descarta que pueda ocurrir algún Sí, boicot? no va a pasar nada. Y sobre la renovación del PASIC que se realizará. Así es, hoy firmamos de nuevo con todos los… Agradecemos, por cierto, a los comercializadores. No hicieron video, era para mañana, ¿verdad? Que habíamos planteado. Porque firmamos hoy, pero sí podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica, no hay aumento, y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio. Entonces agradecemos a todos los empresarios, que es muy importante para la economía popular, que no haya inflación, que no haya aumento de precios en la canasta básica, que está calculada pues para la alimentación de una familia. Entonces, muy importante. Lo firmamos hoy al ratito. ¿O mañana? Hoy lo firmamos, ¿no? Hoy a las 12. Gracias, presidente. Y finalmente, en el tema de las negociaciones con Estados Unidos, ¿ya tienen una fecha para la llamada que se tenía prevista con el presidente Donald Trump? Mañana viene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a platicar de el incremento en la inversión extranjera directa, un número muy importante, y también él puede platicarles todo lo que se ha estado trabajando, particularmente con el área de tratados comerciales, en inglés es USTR, que se ha estado haciendo. Es un trabajo pues de mesas de trabajo casi diarias que se desarrollan con ellos y que ya están pues llegando a su cierre. Entonces ahí puede platicarles Marcelo con más detalle, pero vamos muy bien. Gracias, presidente. Sobre el Mundial, a ver. Ahora fuimos con la fila de adelante. Ahí vamos. Buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Solo una pregunta con respecto a este tema del Mundial. No sé si me la puede responder usted, la secretaria Gabriela Cuevas. Saber de quién depende el tema de la ceremonia de la inauguración, si ya tienen previsto cómo va a ser, qué artista va a participar, si es de talla nacional, internacional, si va a haber una canción como en otros mundiales que caracterizan cada jornada del Mundial. Saber este tema, presidenta. Es de FIFA lo organiza y ellos tienen que presentarlo. Nosotros presentamos todas las actividades alrededor, pero pues hay cada quien su parte. Entonces FIFA tendrá que presentarlo en su momento. ¿Todavía no hay fecha para esta No sé si haya fecha para que presenten esto, todavía no. ¿Y de algún modo se invita a FIFA para que pues también echen mano de talento mexicano o simplemente va a ser algún artista extranjero o qué sé yo? Depende de ellos. ¿Quieres platicar eso, Gabriela? Gracias, presidenta. Como comentó la presidenta, en efecto, cada quien tiene su parte y por eso lo presentamos en dos segmentos distintos. La semana pasada en Los Pinos fue justamente la presentación con FIFA. Hay un área dedicada a protocolo en las oficinas centrales de FIFA, donde se define todo este tema de la ceremonia de inauguración. Todavía no nos han dicho los detalles de qué tienen pensado. Por las últimas reuniones que tenemos con FIFA cada 15 días, sabemos que ellos como tal todavía siguen deliberando y barajeando opciones, pero por supuesto que hay varios programas en los que estamos promoviendo el talento mexicano. Es un mandato que nos dio nuestra presidenta y que además pues probablemente la Secretaría de Cultura pronto también nos dará cuenta de ello. Pero en general cada quien ve su parte y estamos muy bien coordinados. Gracias. Y finalmente, presidenta, ahorita que mencionaba el acuerdo de la canasta básica, ¿por cuánto tiempo se firmará? Son 6 meses. 6 meses más. Cada PASIC se firma cada 6 meses. Gracias.
El mundial, a ver, acá de este lado la compañera que hace rato nos pregunta y luego acá. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, retomando un momento el tema de la marcha, sigue habiendo mucho revuelo en las redes sociales por el asunto de la gente detenida, sobre todo de los jóvenes, pero usted nos aclara o nos puede decir, porque muchos están siendo acusados de tentativa de homicidio, parte de estos jóvenes también. ¿Qué nos dice usted de esto? Bueno, tiene que haber pruebas, ¿no?, para cualquier acusación y la Fiscalía de la Ciudad de México está llevando los casos y evidentemente pues tiene que haber, para cualquier carpeta de investigación que se abra, pues tiene que haber las pruebas de las acusaciones que están haciendo, ¿no? Ayer vimos imágenes pues muy fuertes, entonces la Fiscalía tiene que mostrar pues que realmente las personas que están detenidas participaron en una actividad ilícita. Y con la celebración también para el día 20, pues habrá despliegue, va a haber militares en la calle y esto, ¿hay algún tipo de… ¿Cómo, perdón? Vamos a tener militares en la calle por el 20 de noviembre, o sea, el desfile que va a haber, ¿puede haber un choque o algo con esto? No va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada. Okay. En temas de seguridad, Presidente, ya conocemos lo de atención a las causas y estrategia de seguridad en los jóvenes, pero ¿considera que debe cambiar el marco legal del país para tratar a los asesinos menores de edad? Pues algo que tiene que discutirse. Sí, tiene que abrirse el debate sobre este tema. Hay quien piensa que una persona que le quita la vida a otra, aunque tenga menos de 18 años, debe ser sancionada como un adulto. Hay quienes piensan que no. Entonces es un debate abierto y me parece que sí es algo que tiene que discutirse. ¿Se pudiera discutir? Sí, más allá de una opinión personal, creo que es algo que sí es importante que se discuta, que se debata. Y nosotros, pues, evidentemente, pues, lo que buscamos es que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial. Y por eso, pues, todas las actividades que estamos haciendo, esto también tiene que ver con ello. Y lo que ya vamos a presentar pronto, que lo vamos a iniciar en Michoacán, de los centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable, que es invitar a los jóvenes con una beca a que se activen en el deporte y que no tengan ninguna otra opción. Y las nuevas preparatorias modulares que estamos haciendo también van a tener actividades artísticas y actividades deportivas, de tal manera que los jóvenes, las jóvenes, además de que tengan un espacio para estudiar, les guste la escuela, que no la abandonen, además de la beca Benito Juárez, que de por sí tienen todos los jóvenes de preparatoria. En otro tema, el fin de semana aumentaron las redadas y arrestos, sobre todo en Carolina del Norte. A pesar de las fuertes obsesiones de los líderes locales, ¿se conoce datos de los migrantes que fueron, que tienen relaciones exteriores detenidos? ¿Cuántos mexicanos y cuántos? Le pedimos a Relaciones Exteriores que lo informe. No vais a tirar las pelotas, los balones, perdón. Al momento hay 5 connacionales detenidos y el Consulado General de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular. Okay. Y ya por último, Presidenta, se dice también que el expresidente López Obrador va a realizar una gira por el país para la presentación de su libro. ¿Usted qué sabe qué impacto podría tener que el expresidente esté recorriendo la nación? Bueno, primero sí es cierto que ya va a salir su libro pronto. Eso sí nos platicaron. ¿Para cuándo? No sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro. ¿Y quién le platicó? ¿Quién me platicó? Sí. Un pajarito. No es cierto. No, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz, le platicó a una amiga y una amiga me platicó a mí. Así fue.
la amiga de la amiga. Entonces les puedo compartir que todo parece indicar que este año sale su libro. No sé el día, no sé el contenido, sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más. Y tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido. Entonces, le mandamos saludos a Beatriz, por cierto. Gracias. Acá. Perdóname, perdón, es acá, ya había dicho. ¿Perdón? Le pedimos al Gabinete de Seguridad que informe, en la mañana estaban informando. Sí. Hola, Presidenta, buenos días Gabinete, buenos días a todos. Francisco Montaño, de Debate de Sinaloa. Primero quiero preguntarle del tema del Mundial. En la marcha del pasado sábado, uno de los gritos o una de las arengas que gritaba la gente que desfilaba sobre Reforma y hasta llegar al Zócalo era que no querían un Mundial y que preferían o que querían mayor seguridad. ¿Hay algún temor o hay algún preparativo especial? Falta mucho, pero ¿hay algún temor de que estos grupos, que no los violentos que se pusieron enfrente de Palacio Nacional, sino los grupos que organizan las manifestaciones, intenten boicotear alguna de las actividades que tiene preparada el Gobierno de México o que intenten hacer algún acto de sabotaje, de violencia? Lo comento no porque ellos sean los que estuvieron golpeando o atacando. Pero si no son los que estuvieron golpeando y atacando. Lo que pasa es que los que estuvimos enfrente de la manifestación, reporteando, vimos que no solamente eran los grupos, los golpeadores o los violentos los que agredían a las vallas o que trataban de saltarse, sino que el grupo que marchó, que desfiló, en algún momento también tomó cierta actitud o cierta, pues participó en las arengas, algunos de ellos, como vimos en videos, gente muy mayor que se metió adelante, arrojó piedras, arrojó objetos, y que también formó parte de este acto de violencia. Y que incluso en las manifestaciones o en la manifestación sobre el Paseo de la Reforma hubo muchos gritos e insultos a su persona en general, y por eso mi pregunta. No va a pasar nada. Y además, que sepan los jóvenes, no estamos orientando ningún recurso que tenga que ver con educación, con cultura, con deporte, con atención a los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, si no se está quitando recursos a todo lo que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes para el Mundial. El Mundial en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo algunas obras relacionadas con el Mundial. Nosotros algo estamos apoyando, igual el Estado de Jalisco, igual el Estado de Nuevo León, las propias ciudades, las propias alcaldías, pero no hay una inversión así multimillonaria del gobierno de México para el Mundial, no la hay. Es adecuaciones, que esté bonito las ciudades, sedes, todo el país, que se arreglen los sitios arqueológicos para que los visitantes los puedan visitar, pero no hay recursos. Todo esto que estamos presentando es realmente el recurso normal que tiene el gobierno para destinarlo, y si acaso destinamos algo es para arreglar canchas en distintos lugares del país. Entonces no hay un recurso que se esté destinando para el Mundial. El Mundial esencialmente lo lleva a cabo la FIFA y vienen visitantes a nuestro país. Y nosotros estamos dedicados a atender a todos los mexicanos y mexicanas y particularmente a los jóvenes. Eso es muy importante para que la gente lo sepa. Y hay grupos que no están de acuerdo con nosotros, sectores. Cada vez menos, eso lo insisto yo, porque realmente quienes marcharon el sábado esencialmente fueron los mismos que marcharon con la Marea Rosa hace 2 años, 2023. O sea, eran los mismos, incluso muchos de ustedes los entrevistaron y decían, yo marché con la Marea Rosa y el INE no se toca. Y sí, pues no están de acuerdo. Y algunos de ellos pues
están enojados. Lo que no está bien es que haya violencia, eso sí no debe permitirse. Y entre todos debemos no permitirlo y no promoverlo. Es muy importante, porque estamos buscando que no haya violencia en el país. Estamos haciendo todo para la seguridad y la paz, con atención a las causas y con cero impunidad, con una estrategia integral que va avanzando poco a poco y la reforzamos donde haya necesidad, pero la violencia no, la violencia no. Y eso está en la gente. Como decíamos ayer, pasó la marcha el sábado y en la noche ya estaba, bueno, todo el mundo alrededor del centro histórico con el Buen Fin comprando, pero o sea, pasabas una calle y parecía que no pasaba nada. Entonces no va a ocurrir nada, y también un llamado a todos para que de manifestarse, pues que se manifiesten pacíficamente. La violencia no lleva a nada. Presidenta, en otro tema que tiene que ver un poco más con el estado de Sinaloa. En las encuestas recientes que hemos publicado y que coinciden con los informes que presenta el INEGI, es que hay un alto grado de una percepción de inseguridad muy alta en algunas ciudades, particularmente en Culiacán, en Mazatlán, en casi todo el estado en general. Hay reportes incluso que tenemos a través de nuestras encuestas, ahora que hablaba justo de las encuestas, que incluso el 26%, un poquito más, había experimentado algún caso de extorsión o algún familiar cercano en el estado. Se lo comento estos números y estos datos a propósito de un reclamo también que hemos estado recibiendo a través de voces y de entrevistas que hemos hecho, después del plan Michoacán, que viene posterior a esta violencia en el estado, que se ha estado acumulando durante algunos años en general, y que contrasta con el proyecto que se hizo o con el plan que se definió para Sinaloa. Y uno de los reclamos es justamente que no hay un plan integral, eso es lo que nos comentan, y que sí hay una presencia militar, presencia de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, pero que no hay un plan para ayudar a la economía local. Hace un mes estuvo por allá el presidente de la Concanaco, Servitur, con el tema de los viernes muy mexicanos, pero la percepción es que no hay un plan general para ayudar a la gente común, corriente, para los comercios, para la gente que vive, que según algunas estimaciones han tenido que cerrar incluso hasta en el 30% de los comercios en las grandes ciudades de allá del estado. Entonces, vengo a plantearle esto, si hay, y además la preocupación general de que pareciera ser, según lo que nos comentan, es que Sinaloa, comparado con Michoacán, por ejemplo, ha sido relegado o ha sido olvidado. Yo se lo pregunto a usted, ¿cuál es el plan también para Sinaloa para fortalecer la economía, para ayudar a estos grupos de jóvenes en lo social y no solamente en las cuestiones de las fuerzas federales? Sí, es distinto el fenómeno de Michoacán al de Sinaloa, y otro día lo podemos platicar con más detalle, incluso con el propio Gabinete de Seguridad. En Michoacán hay mucho más grupos delictivos, es un fenómeno distinto. Pero eso no quiere decir que no apoyemos a Sinaloa, y estamos presentes en Sinaloa y vamos a seguir presentes en Sinaloa y apoyando a las y los sinaloenses. Entonces, va ahí siempre el secretario de Seguridad, habla con los empresarios y con gusto podemos platicar en todo lo que se pueda ayudar a Sinaloa. Pero hay una situación diferente en uno y otro lado. Y a este momento, ¿cuál es la evaluación que tiene usted de la situación de Sinaloa después de más de un año de que se desató la violencia más intensa? Con gusto lo podemos platicar ya con los indicadores. Por ejemplo, Mazatlán, no estoy minimizando ni mucho menos, pero en las propias encuestas del INEGI hay un crecimiento de percepción de seguridad, no de inseguridad. Y en otras ciudades de Sinaloa también. En efecto, Culiacán es la capital, es la más compleja,
y ahí estamos ayudando y podemos ayudar más todo lo que necesite Sinaloa. Pero hay un plan, hay trabajo y con gusto cuando venga el Gabinete de Seguridad se puede platicar en particular cuál es la situación de Sinaloa, su diferencia con Michoacán y cómo se está apoyando a Sinaloa y lo que necesita Sinaloa. Quisiera preguntarle, aprovechando que está la secretaria de Ciencia, el tema de los patentes para la extracción de litio, ¿cómo va avanzando esta segunda patente que estaba pendiente? Se está trabajando en ello, está en el Congreso y está a discusión la ley de propiedad intelectual se llama, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente la ley? Ley Mexicana de Propiedad Intelectual, creo. La del INPI, que fue enviada una iniciativa y está en este momento en discusión en el Congreso. En México es muy bajo el número de patentes, muy, muy bajo, comparado con el resto del mundo. Incluso hay muchas patentes que se patentan en México de empresas que no son mexicanas. Y no tiene que ver con que no haya inventiva en México, nada más es cuestión de ir a ver los CONALEPs, los ECATIS, los CETIS, el TEC-NM. La última vez que fuimos al TEC-NM, los jóvenes están construyendo un equipo, eso le va a interesar a Carlos, una lanchita con paneles solares que va recogiendo el agua de los canales de Xochimilco y de Tláhuac. Entonces hay una inventiva enorme, creatividad enorme en los jóvenes mexicanos. El tema es que tardan mucho las patentes, 4 o 5 años en salir. Entonces lo que queremos es que sea mucho más ágil el registro de patentes, obviamente pues garantizando que en efecto sea una idea original. Entonces está esa ley en este momento ahí. Y en el caso de litio se está trabajando con el Instituto Mexicano del Petróleo, Litio MX y otras instituciones que están trabajando sobre ello. Finalmente, regresando al tema del Mundial que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, el Mundial coincide justamente con el fin del ciclo escolar de educación básica y los que vimos el Mundial hace muchos años, en el 86, nos tocó que los maestros se desentendían de los grupos y se iban y se encerraban a ver el fútbol en las aulas de juntas. ¿Hay alguna actividad o alguna previsión que la Secretaría de Educación Pública esté planeando para evitar, o no sé si sea permitido, para que este tipo de actividades no, es decir, el Mundial en general, no afecten el final de cursos de los estudiantes de educación básica? Son buenísimos los maestros mexicanos, buenísimos. Magisterio Nacional es de lo mejor que tiene este país. Esta idea de cuando se hizo la reforma educativa de culpar a los maestros de la mala educación que recibían nuestros hijos, esa era de Claudio X González, y de Peña, y de Nuño, y de… no, eso ya pasó. Son buenísimos los maestros. Y se van a organizar con los niños y las niñas, es decir, no se necesita estar encima de… Qué bueno que haya un mundial y que todo el mundo pueda disfrutar del fútbol y que haya torneos y todo. Entonces, no pasa nada, pues se va a acabar muy bien el ciclo escolar y no se necesita estar ahí. Son buenísimos los maestros y siempre van a ayudar a sus estudiantes, siempre. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién más? Ya están aquí sufriendo. Son 9:26. Ya nos vamos, ¿no? Ya fue mucho. Mañana viene el secretario de Economía y no sé si mañana o el 20, porque sí va a haber mañanera el 20, vamos a presentar algo muy bonito relacionado con el Plan México País de Innovación. No sé si mañana o el jueves. Pero algo que se van a quedar, como decían ahí en el Museo de
de la UNAM, ¿cómo se llama el museo? No, el MUAC, se van a quedar con el ojo cuadrado. Gracias, buen día. ¿Hay balones? Ah, un balón. Hoy traigo tacones, no puedo. No. Vengan por su balón. No los aviente, presidenta. Los compañeros de adelante. Es que separaron los dos compañeros de Pero pásate para adelante, vas a golpear a la compañera. Aquí, por favor, aquí, por favor. ¿Cómo va la pasada?